Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos al pasado para conocer a un hombre muy valiente que confió en Dios con todo su corazón. ¿Están listos para escuchar la historia de Daniel en el foso de los leones? Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. En una tierra de esplendor y poder llamada Babilonia, vivía un hombre sabio y justo llamado Daniel. Aunque no era babilonio de nacimiento, había sido llevado allí desde su juventud cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén. A pesar de ser extranjero, Daniel se destacó por su inteligencia, su conducta impecable y su devoción inquebrantable al Dios de Israel. Y pronto ganó gran estima ante los ojos del reino. A lo largo de los años, Daniel sirvió bajo varios reyes, y su sabiduría divina lo convirtió en uno de los principales consejeros del imperio. Cuando Darío, el Medo, tomó el trono de Babilonia, reconoció el espíritu excelente de Daniel y lo nombró como uno de los 3 altos gobernadores del reino. Su intención era colocarlo por encima de todos los funcionarios, dándole autoridad directa sobre todo el gobierno. Esta decisión provocó una oleada de envidia entre los demás sátrapas y príncipes. No podían aceptar que un extranjero, y además tan fiel a su Dios, tuviera tanto poder. Conspiraron entre ellos, decididos a hallar alguna falta en Daniel, alguna razón para acusarlo ante el rey. Lo espiaron, revisaron cada uno de sus actos y palabras, pero no encontraron ningún error en su conducta. Daniel era íntegro, no aceptaba sobornos, no hablaba mal de otros y era puntual en todas sus tareas. Su lealtad al rey era intachable, pero aún más firme era su fidelidad al Dios de Israel. Los príncipes comprendieron que si querían atraparlo, tendría que ser en algo relacionado con su fe. Entonces, tramaron un plan astuto, diseñado para convertir su mayor virtud en su condena. Reunidos como si tuvieran buenas intenciones, los conspiradores fueron ante el rey Darío. Con palabras halagadoras y apariencia de unidad, dijeron al rey Darío: vive para siempre. Todos los príncipes, gobernadores, consejeros y capitanes han acordado por unanimidad que se establezca un edicto real, que por 30 días nadie haga petición a Dios o a hombre alguno, salvo a ti, oh rey. Y el que lo haga sea echado al foso de los leones. A Darío le agradó la idea. Halagado por ser colocado como único intermediario de toda petición, no se detuvo a considerar las posibles consecuencias. De inmediato firmó el decreto, sellándolo según la ley de los medos y persas, que no podía ser modificada ni anulada. La trampa estaba tendida, y los enemigos de Daniel esperaban ver cómo caía en ella. Al conocer el edicto, Daniel no cambió su costumbre. Subió a su habitación como hacía 3 veces al día, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró. Agradeció a Dios, clamó por sabiduría y fuerza, y adoró con todo su corazón. Sabía que lo observaban, pero su fe no estaba sujeta a decretos humanos. Su confianza estaba en el Dios viviente. Los hombres malvados que lo espiaban no tardaron en capturarlo en plena oración. Corrieron al palacio con rostro de falsa preocupación y dijeron al rey: ¿no firmaste un decreto que prohíbe pedir a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días? El rey respondió que sí, y entonces ellos acusaron a pues Daniel, uno de los cautivos de Judá, no respeta tu mandato y hoy ha orado a su Dios 3 veces. Al escuchar esto, el corazón del rey se turbó. Comprendió al instante que había sido engañado por los príncipes. Apreciaba profundamente a Daniel y lamentaba haber firmado aquel decreto. Todo el día buscó una forma de salvarlo. Revisó las leyes, consultó a sus consejeros, pero no encontró escapatoria. La ley de los medos y persas era inflexible. Al caer la noche, los acusadores presionaron al rey en rey. Recuerda que ningún edicto firmado por ti puede ser revocado. Con gran tristeza, Darío mandó traer a Daniel. Antes de que lo arrojaran al foso de los leones, se acercó a él y le dijo con esperanza: tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Luego, Daniel fue echado al foso
y una gran piedra fue colocada sobre la entrada, sellada con el anillo del rey. La noche cayó sobre el palacio, pero la oscuridad se sintió aún más profunda en el corazón del rey Darío. No pudo dormir, rechazó la comida, no permitió que músicos vinieran a aliviar su mente y pasó horas caminando, orando en silencio por la vida de su fiel servidor. Aunque no era seguidor del Dios de Israel, Darío había llegado a respetar profundamente la fe de Daniel. Mientras tanto, en lo profundo del foso, los leones rugían, fuertes y salvajes. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus cuerpos se movían inquietos entre las sombras, pero en medio de ellos estaba Daniel, tranquilo, sereno, de rodillas en oración. Dios había enviado un ángel, poderoso y brillante, que descendió al foso con luz celestial y cerró la boca de los leones. Los grandes felinos se acostaron junto a Daniel como mansos corderos. No se atrevieron a tocarlo. El ángel permaneció allí toda la noche y una paz sobrenatural envolvió el lugar. Daniel se recostó entre las piedras, cubierto por la protección divina, mientras los rugidos se apagaban en un silencio milagroso. El peligro había sido neutralizado por el poder del Altísimo. Al despuntar el alba, el rey Darío se levantó apresuradamente, corrió al foso con el corazón en vilo, acompañado de sus guardias. Al llegar, gritó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, te ha pedido librar tu Dios, a quien sirves sin cesar de los leones. Un instante de silencio se extendió, y luego, desde el fondo, se escuchó la voz firme y alegre de Daniel: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y también ante ti, oh rey. Ninguna maldad he cometido. El rostro de Darío se iluminó con un gozo inmenso. Ordenó que sacaran a Daniel del foso inmediatamente. Lo encontraron sin un solo rasguño, pues había confiado plenamente en su Dios, en el rey. Aún impactado por el milagro, dirigió su mirada con furia hacia los hombres que habían acusado a Daniel. Ordenó que fueran llevados, junto con sus familias, al mismo foso que habían preparado para el justo. Antes de que tocaran el suelo, los leones los atacaron con furia y no quedó rastro de ellos. Así se hizo justicia en el reino aquel día. Darío entonces escribió un nuevo decreto que fue enviado a todos los pueblos, naciones y lenguas bajo su dominio. En él proclamo: paz os sea multiplicada. Ordeno que en todo mi reino se tema y tiemble ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. En él salva y libra. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Estas palabras recorrieron imperios y generaciones, testificando que el Dios de Israel es un Dios que escucha, protege y actúa con poder. Daniel, por su parte, continuó prosperando durante el reinado de Darío y también durante el gobierno de Ciro el persa. Los días pasaron y Daniel siguió siendo un faro de luz entre los suyos. Su fe inquebrantable, aún bajo amenazas de muerte, inspiró a muchos judíos cautivos a volver su corazón al Dios verdadero. En secreto, en hogares escondidos, los exiliados se reunían para orar, recordar las Escrituras y renovar su esperanza. Fortalecidos por el ejemplo del hombre que salió del foso ileso, Daniel no guardó rencor ni buscó venganza. Sabía que la justicia pertenece a Dios y que su deber era permanecer firme. Continuó dedicando tiempo a la oración, a los ayunos y a recibir visiones que le eran reveladas por el cielo. Aunque el foso había sido su mayor prueba, no sería su última experiencia con lo sobrenatural. Con los ecos, Dios siguió mostrándole secretos del futuro. Ángeles visitaban a Daniel y le hablaban de cosas que vendrían, reinos que se levantarían y caerían, guerras, el Mesías prometido y el fin de los tiempos. Estas revelaciones eran selladas en rollos, cuidadas por escribas fieles y conservadas para generaciones futuras. El nombre de Daniel se volvió sinónimo de valentía, fe y obediencia. Ni la presión de los hombres, ni las amenazas del poder
ni la muerte misma lograron apartarlo de su camino. Fue conocido en toda la tierra como el profeta del foso de los leones, el hombre cuyo Dios lo salvó de la boca del peligro. Los niños en el exilio crecieron escuchando su historia. Los ancianos la contaban junto a las lámparas de aceite. Y así, en medio de la opresión babilónica, la esperanza no se apagó. Porque si Dios había salvado a Daniel, también podía salvar a su pueblo. Las cadenas del exilio comenzaron a verse más débiles ante la fe fortalecida de los creyentes. La historia de Daniel cruzó generaciones, incluso siglos después, cuando otros imperios surgieron. Los creyentes seguían repitiendo su ejemplo. Cuando venían días oscuros, cuando eran perseguidos por causa de su fe, recordaban aquel ángel en el foso y como el cielo intervino en respuesta a una oración sincera. En los últimos días de su vida, Daniel miraba hacia Jerusalén con ojos esperanzados. Aunque no volvió a ver su tierra, sabía que su pueblo regresaría. Las palabras de los profetas lo confirmaban. El exilio terminaría, el templo sería reconstruido y el Dios que lo libró seguiría cumpliendo sus promesas. Daniel fue sepultado con honor, aunque murió en tierra extranjera. Su nombre fue honrado por reyes y príncipes, y más aún por el pueblo que nunca olvidó lo que Dios hizo por medio de él. Sus escritos, sus visiones y su testimonio fueron guardados como un tesoro precioso. Pero más allá de sus logros o su fama, el verdadero legado de Daniel fue su fe. Una fe que no se rindió ante la presión. Una fe que oraba 3 veces al día, incluso cuando esa oración lo llevaría a la muerte. Una fe que confió plenamente en que Dios podía salvar. Y si no lo hacía, seguiría siendo digno de adoración. En tiempos modernos, su historia sigue viva. Cada vez que un niño aprende sobre Daniel y los leones, su valentía inspira. Cada vez que alguien se enfrenta a la injusticia por mantenerse firme en su fe, el ejemplo de Daniel da valor. Porque aunque los nombres de los reyes se olvidaron, el de Daniel sigue brillando con luz celestial. No fue su fuerza lo que lo salvó, ni su inteligencia, aunque tenía ambas. Aún fue su fidelidad, su confianza en el Dios que gobierna sobre todo. Ese Dios que escucha las oraciones, que cierra la boca de los leones y que nunca abandona a los que le buscan con todo el corazón. Y así, la historia de Daniel en el foso de los leones se convirtió en un faro eterno. En medio del peligro más temible, en una noche de oscuridad y rugidos, la luz del cielo descendió, mostrando que con Dios, incluso el lugar más aterrador puede convertirse en un altar de victoria. Con el pasar de los años, el relato de Daniel se volvió enseñanza fundamental entre el pueblo judío. En cada festividad, en cada reunión, su historia era repetida con solemnidad y asombro. Se convertía no solo en un recuerdo de lo que Dios había hecho, sino en una promesa viva de lo que seguiría haciendo por los que permanecieran fieles. En las casas humildes de los exiliados, las madres contaban a sus hijos cómo Daniel se arrodillaba 3 veces al día, aunque sabía que lo vigilaban. Les hablaban de su coraje, no como el de un guerrero con espada, sino como el de un hombre que confiaba más en Dios que en sus propias fuerzas. Esa enseñanza formaba el carácter de las nuevas generaciones. Los ancianos enseñaban en secreto los rollos del profeta, escritos con esmero y protegidos del olvido. Las visiones de Daniel sobre el futuro del mundo, sus mensajes cifrados y simbólicos, eran estudiados con reverencia. Aunque muchas cosas no se entendían por completo, sabían que todo lo que Daniel decía venía de lo alto. Incluso entre los babilonios, su historia causaba impacto. Los sirvientes del palacio repetían entre susurros lo que ocurrió aquella noche en el foso. Los soldados que habían custodiado la entrada relataban cómo lo sacaron ileso. Y los gobernantes, aún los que no creían en el Dios de Israel, hablaban de Daniel con respeto temeroso. Su influencia fue tal que aún después de su muerte, su nombre era usado como referencia de sabiduría. Decían: sé prudente como Daniel, o ora con el corazón como el profeta del foso. Y cada vez que alguien era acusado injustamente, se recordaba cómo el cielo defendió al que caminaba en rectitud. El mensaje era claro: no importan los enemigos, ni los decretos injustos.
ni el tamaño del peligro. Si permaneces firme en Dios, Él puede enviarte ángeles, cerrar bocas de leones y levantar tu nombre aún en tierra extranjera. Ese mensaje atravesó imperios, cruzó siglos y sigue resonando con fuerza. Muchos años después, cuando el pueblo de Israel finalmente regresó a su tierra, los niños caminaban por las ruinas de Jerusalén y los padres les decían: fue el mismo Dios que protegió a Daniel quien nos ha traído de vuelta. Reconstruyeron el templo con lágrimas, sabiendo que todo lo perdido podía ser restaurado por el poder de Dios, aunque Daniel no estuvo físicamente. En ese regreso, su espíritu estuvo presente en cada piedra colocada, en cada oración elevada. Los rollos de sus visiones fueron traídos a Jerusalén y colocados junto a los libros sagrados. Su historia se unió al corazón del pueblo, como testimonio de fidelidad y esperanza. A través de los siglos, las escrituras recogieron con cuidado su historia. Generaciones posteriores la copiaron y tradujeron, llevándola a cada rincón del mundo. Reyes, sabios, campesinos, esclavos y niños escucharon sobre el día en que Dios cerró la boca de los leones y vieron en ello la señal de que nunca están solos. Cuando vinieron nuevos imperios y nuevas persecuciones, los seguidores de Dios recordaban a Daniel. En catacumbas, en desiertos, en selvas lejanas, se contaba su historia. Servía como consuelo y como desafío. Si él fue fiel hasta el final, ellos también podían serlo. Y así, su legado se mantuvo vivo. Con el tiempo surgieron esculturas, pinturas y canciones sobre Daniel en templos antiguos, en vitrales de iglesias. Su imagen quedó grabada, siempre rodeado de leones, siempre en actitud de oración, siempre con un rostro lleno de paz. Esa imagen hablaba más que 1000 palabras. Mostraba la seguridad de quien confía en el cielo. Incluso en tiempos modernos, su historia sigue siendo contada en libros para niños, en películas, en clases de escuela y sermones. Se ha adaptado a cada época, pero su esencia permanece igual. Cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo fiel. Cuando los hombres fallan, Dios actúa. Y cuando oramos con sinceridad, el cielo responde. Las enseñanzas de Daniel no fueron solo para un momento. Su ejemplo forma parte de una gran cadena de fe, junto con otros héroes de la Biblia. Su vida demuestra que la valentía verdadera nace del amor a Dios y que el poder de una oración sincera puede cambiar el curso de los acontecimientos. A lo largo de la historia, personas encarceladas injustamente han tomado valor al leer su relato. Muchos han orado en calabozos, trincheras, en hospitales, inspirados por su fe. Porque si Dios pudo estar con Daniel entre fieras salvajes, también puede estar con cualquiera en medio de sus pruebas. En momentos de incertidumbre, de ataques contra la fe o la justicia, el nombre de Daniel se alza como escudo. Es un recordatorio eterno de que no hay edicto, ni trampa, ni foso que pueda detener los planes de Dios. A la fidelidad vence al miedo y el bien termina triunfando sobre el mal. A veces, los creyentes enfrentan situaciones donde son llamados a decidir entre lo correcto y lo fácil. En esos instantes, recuerdan cómo Daniel abrió sus ventanas, aún sabiendo que lo vigilaban. Esa acción sencilla pero valiente se convirtió en uno de los gestos más poderosos de la historia bíblica. En el cielo, Dios continúa observando con atención a quienes eligen seguir su camino, aun cuando eso signifique perder prestigio, seguridad o libertad. Y como con Daniel, Él no deja solos a los suyos. A veces envía ángeles, a veces da fuerzas invisibles, pero siempre actúa con amor y poder. Los ángeles que acompañaron a Daniel en el foso siguen cumpliendo misiones invisibles en la tierra. Sirven al Altísimo, protegen a los justos, llevan mensajes y ejecutan milagros. El mundo no siempre los ve, pero su obra continúa, como testigos del mismo Dios que reinó en Babilonia y reina hoy. El ejemplo de Daniel también enseña a orar con constancia. No oró solo en peligro, sino cada día, sin falta. Su vida de oración fue su escudo, su alimento, su guía. Por eso, cuando llegó el momento de la prueba, ya estaba preparado. La oración no era algo ocasional,
era su manera de vivir. Su historia también recuerda que la verdadera recompensa no es el favor de los reyes, ni el poder político, sino la paz de caminar en obediencia. Daniel nunca buscó puestos ni gloria, pero Dios lo elevó porque era humilde y recto. No se vendió al mundo, y por eso el cielo lo honró. Cuando los niños escuchan por primera vez sobre Daniel, se despierta en ellos una chispa de fe. Quieren orar como él, ser valientes como él, confiar como él. Esa es la fuerza de una historia verdadera. Transforma corazones y planta semillas de esperanza que pueden durar toda la vida. Las escuelas, iglesias y hogares que enseñan sobre Daniel están construyendo generaciones más fuertes, porque no están solo compartiendo un relato antiguo, sino formando corazones capaces de enfrentar pruebas con valor, de elegir lo correcto y de amar a Dios por encima de todo. Cada vez que alguien abre una Biblia y llega al capítulo donde Daniel entra al foso, el lector es transportado a ese momento decisivo. Puede oír el rugido de los leones, ver el brillo del ángel, sentir la tensión del palacio, y al final siempre queda el mismo mensaje: Dios es fiel. Aunque Babilonia ha desaparecido, aunque sus palacios son ruinas, la historia de Daniel sigue más viva que nunca, porque no está basada en poder humano, sino en poder divino. Y el poder de Dios es eterno e inquebrantable, más fuerte que cualquier reino que haya existido o existirá. El foso de los leones no fue el fin para Daniel, sino el escenario donde su fe brilló más intensamente. Lo que parecía derrota se convirtió en testimonio. Lo que fue trampa se volvió milagro. Lo que era miedo se transformó en adoración. Así actúa Dios con los que le aman. Hoy, en muchos idiomas y culturas, el nombre de Daniel sigue siendo pronunciado con admiración, no por las batallas que peleó, sino por su vida consagrada, no por su riqueza, sino por su fidelidad. Su ejemplo traspasa tiempo y espacio, y su mensaje sigue encendiendo fuegos de fe. Las escrituras terminan su relato, pero el eco de su historia no tiene fin. Cada generación encuentra nuevos significados, nuevas fuerzas, nuevas esperanzas al leer su experiencia. Daniel nos enseña que cuando todo parece oscuro, la luz del cielo puede irrumpir con poder. Y así, el niño judío que fue llevado cautivo se convirtió en profeta, sabio, líder y símbolo de valentía. El hombre que abrió sus ventanas se convirtió en testigo del poder celestial. Su vida fue una oración constante y su historia una respuesta gloriosa de Dios en que su ejemplo nos inspire a todos a vivir sin miedo, a orar con firmeza, a confiar aún cuando el mundo se vuelva en contra. Que sepamos, como él supo, que el mismo Dios que lo libró del foso sigue obrando hoy, y que ningún león es más fuerte que el amor de Dios. Así termina la historia de Daniel en el foso de los leones, no como una tragedia, sino como una victoria. Una historia de fidelidad recompensada, de poder divino revelado, y de un hombre que no temió a los hombres, porque caminaba cada día con el Rey del cielo. Si te gustó esta asombrosa historia de Daniel y cómo Dios cerró la boca de los leones para proteger a su fiel siervo, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y déjanos un comentario. Y te saludaremos en el próximo video contándonos cuál fue tu parte favorita. La oración valiente de Daniel, el ángel que lo cuidó en el foso, o el milagro que sorprendió a todo el reino. Y dinos también qué historia de la Biblia te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles, llenas de fe, valor y el poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblia Kids.